El ahorro tiene que ser movilizado lo más eficientemente a la inversión, que es otra forma de ahorro. Ahorrar es acumulación. Invertir, tener más carreteras, un nuevo puente, es acumulación para una sociedad, ¿verdad? Siempre hay que tener unas reservas de liquidez. Que si tuviéramos un sistema financiero perfecto que ante cualquier problema nos da liquidez, no requeriría que sea parte del ahorro, que venga de nuestro ahorro esa liquidez. Como sabemos que no existe ese sistema financiero perfecto, partecita del ahorro tenemos que dejar como colchón de liquidez, pero tenemos que dejarlo inteligentemente, ¿verdad? Insisto, el fundamental objetivo de la macroeconomía es movilizar el ahorro a la inversión, que es otra forma de ahorro. Ustedes pueden tener plata, eso es ahorro, o pueden tener una nueva casa, eso también es ahorro, acumularon activos. ¿Ok? Sigamos. Y se confunde ahorro con liquidez. Otra cosa es tener platita para momentos de problema. Entonces, una medida mucho más inteligente y eficiente para tener incluso más reservas de liquidez fue la cuenta única, que fue lo que planteamos. En vez de tener 500 fideicomisos preasignados bajo 3.000 candados, meter toda la plata en una sola cuenta. Y resulta que metiendo la plata, veamos, del FAC y del FIC, en abril del 2008 a la cuenta única, este era el monto que alcanzaron esos fondos petroleros. Y aquí sí ya podía utilizar el FIC para épocas de crisis. ¿Y qué pasa? Cuando nos viene la crisis, ustedes saben que la crisis se verifica en septiembre del 2008, aunque aquí hay algunos periodistas que dicen que ellos predijeron la crisis, ¿verdad? Pero bueno, se empieza a verificar en septiembre del 2008, el saldo promedio de la cuenta única a septiembre tuvo 1.421 millones de dólares, es decir, más del triple de lo que teníamos en el fondo de ahorro y contingencia, que era lo que antes servía para esta crisis. Esto es manejar inteligentemente la finanza pública. Este fue nuestro colchón de liquidez que nos permitió aguantar tremendo golpe cuando se nos derrumba el precio del petróleo de más de $80 para el petróleo ecuatoriano a $17, que fue a lo que llegó en el mes de diciembre del año anterior. Entonces es falso que no dejamos reservas de liquidez, que nos comimos la liquidez, la utilizamos inteligentemente esa liquidez. Pero algunos, si no ven el fideicomiso bajo 3.000 candados, creen que no hay liquidez. La liquidez siempre estuvo en la cuenta única del Tesoro y tuvimos el triple liquidez que con el sistema del fideicomiso del Fondo de Ahorro y Contingencia. Sigamos. Se ha dicho también, es que cualquier cosa se escucha en este país, que el problema ha sido el dispendio por los altos salarios, el incremento de la burocracia, etcétera. No voy a abundar en esto, les presentaremos en un momento el informe, cómo estamos reduciendo burocracia en el sector público, racionalizando salarios, etcétera. Pero aquí se cometen graves errores también. Por ejemplo, de repente se coge la masa salarial en el 2000, después de la peor crisis de la historia de este país, cuando se pulverizaron los salarios públicos y se entró a la dolarización. Recuerden, el sucre pasó de 5.000 a 25.000 sucres y se dolariza. Es decir, se volvió una quinta parte de los salarios nuestros, ¿verdad? Se toma, por desconocimiento, mala fe, como referencia ese año, que es totalmente atípico, es decir, se dice 700 millones de dólares se tenía en el 2000, ahora se tiene 4.000, ni sé cuántos millones de dólares en todo el sector público, dicho sea de paso, municipios, etcétera. Bueno, hay que medirlo en términos porcentuales, eso es obvio. No es lo mismo manejar una empresa que vende 500 millones a una que vende 5 millones, ¿verdad? Seguramente necesitarían más personal, con más sueldo, etcétera. Entonces, el indicador adecuado es porcentaje de salario sobre Producto Interno Bruto. Los porcentajes de salarios del gobierno central sobre el Producto Interno Bruto. Y ustedes verán que en el gobierno de Revolución Ciudadana, ese porcentaje se ha mantenido en los porcentajes, en los niveles históricos. Y dicho sea de paso, estos niveles son mucho menores que los promedios mundiales y que los promedios de los países desarrollados que fácilmente alcanzan 14, 15% del PIB. Entonces esta es otra falacia. No ha habido tal dispendio en salarios públicos. Los incrementos que se han hecho son de leyes que hemos heredado, ¿verdad? Y el porcentaje, principal indicador, porcentaje de salario del gobierno central, PIB, se mantiene en los niveles históricos. Si alguien después sigue repitiendo eso, sepan ustedes que es un gran mentiroso. O tal vez no escuché esta intervención, ¿verdad? Sigamos. Y otras, pero de todos modos es ineficiente el gobierno central, sin duda. Pero aquí también hay muchos mitos, ¿no? Miren qué buen municipio. 82% es para inversión, solo 18% para gasto corriente. Solo 8% del presupuesto es para sueldos y salarios, el resto para otra clase de gastos. ¡Qué eficiencia!, ¿no? Pues resulta que si al gobierno central le sacan a ustedes Fuerzas Armadas, este es el promedio de sueldos y salarios frente al presupuesto total, 24% más o menos, de un presupuesto de 17.000 millones de dólares. Dicho sea de paso, otra muletilla que hoy tiene la prensa que no tiene que acusarnos, quiere hacer creer a la gente que la crisis es el excesivo gasto en publicidad del gobierno. Si son ciertas las cifras que presentan, que no creo que sean ciertas y las estamos verificando, de 17 millones de dólares, con un presupuesto de 17.000 millones de dólares resulta que es el 1 por 1000.
¿En qué empresa ustedes ven que se gasta el 1 por 1000 en publicidad? ¿Verdad? Estamos haciendo muchas cosas y es nuestro deber y nuestro derecho comunicárselo al pueblo ecuatoriano. Pero el gasto en publicidad frente al presupuesto que manejamos y las cosas que estamos haciendo es realmente mínimo. Y de hecho, menor que 3 o 4 gobiernos locales juntos, y nunca se dice aquello. En todo caso, aquí es 24%, ¿verdad? Los salarios con respecto al presupuesto. Pero recuerden que los gobiernos locales no tienen fuerzas armadas, no tienen policía, no tienen maestros, no tienen salud. Si quitamos eso del presupuesto, pero quitamos también los salarios públicos que corresponden a estas 4 grandes áreas, resulta que el gasto en salarios, presupuesto, es decir, sin fuerzas armadas, sin defensa nacional, sin policía, sin educación y sin salud, que no tienen los municipios, nosotros estamos gastando menos del 5% del presupuesto en sueldos y salarios. Y somos más eficientes que muchos de los tan cacareados municipios del país. Hay que saber manejar los índices, manejar la estadística, para no caer en errores, no engañar ni dejarnos engañar. También se dijo el problema, el dispendio, o sea, los 20.000 millones que se evaporaron, porque ese es más o menos el discurso, ¿verdad?, por los subsidios indiscriminados. Resulta que la gran mayoría de subsidios los hemos recibido y no son discrecionales del gobierno. Por ejemplo, el subsidio al combustible depende, pues, del precio de importación de los combustibles. Y aquí utilizan, para calcular el subsidio, ustedes han escuchado que los subsidios a los combustibles fueron 3.638 millones, como que si el gobierno inventó esto. Esto son cosas que ya vienen desde el pasado, ¿verdad? Y fruto de la imprudencia y responsabilidad de no haber construido refinería. O sea, los mismos que hoy tratan de criticar a este gobierno que está resolviendo las cosas son los causantes de nuestra tragedia. En todo caso, se toma aquí sí el costo de oportunidad, es decir, no lo que nos costó realmente el subsidio, la diferencia entre lo que nos costó producir e importar menos lo que recuperamos vendiendo, sino que toman lo que hubiéramos ganado si hubiéramos vendido todo ese combustible en el mercado internacional. Me explico mejor. Gasolina extra, parte se importa, parte se produce. A la final es importando, cuesta 8, por decir algo, produciéndola vale 2. Todo lo contabilizan a 8, porque dicen, y este es un criterio del Fondo Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y es el criterio económico correcto, ya me voy a referir a eso, dicen, lo que estamos dejando de ganar por no vender en el mercado internacional es 8. Así que así nos haya costado producir 2 la gasolina extra, tenemos que calcularla a 8, ¿verdad? Ese es el enfoque costo-oportunidad, que es el enfoque económico adecuado, pero no el enfoque presupuestario adecuado, porque ahí lo que interesa son los flujos financieros, y esta gente aplica ese enfoque económico para el análisis contable, presupuestario, y ese es otro grave error. Grave error que además demuestra inconsistencia y doble moral, porque no utilizan el enfoque costo de oportunidad para demostrar la imprudencia de no haber invertido los recursos petroleros adecuadamente en los últimos años, como ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Lo que les digo, de que por no tener esas hidroeléctricas gastamos más de 1.000 millones anuales, eso es el costo de oportunidad. Pero eso no lo menciono, ¿verdad? Porque ahí quedarían develados como los grandes irresponsables que no invirtieron a tiempo. Para decir que estamos gastando demasiado en subsidios y dar a entender que hay un problema fiscal, utilizan el costo de oportunidad, ahí sí, y es errado. Costo de oportunidad es un criterio económico que no puede ser aplicado a estas cosas contables, financieras, presupuestarias. ¿Cuál es el enfoque correcto? El costo de producción. A nivel presupuestario, insisto, ¿cuánto nos cuesta invertir lo importado más cuánto nos cuesta producir esa gasolina, menos lo que recuperamos vendiendo la gasolina? Y resulta que entonces los subsidios a los combustibles no son 3.638 millones de dólares, como se quiere escandalizar, sino 1.562. Y de hecho, un análisis más exacto significaría considerar cuánto hemos incrementado en ingresos petroleros y sacar el neto, porque vendemos más caro el petróleo y compramos más caro los combustibles. Entonces, compramos más caro los combustibles, aumentó el subsidio. No, porque parte estamos recuperando por lo más alto que se está vendiendo el petróleo. Solo el neto lo que estaría aumentando los subsidios. Es decir, en realidad esto tendría que ser reajustado para abajo. Pero nuevamente se están maltratando de forma temeraria todas estas cifras. Sigamos.